Pablo era una persona de mucho carisma, la gente lo quería y lo respetaba mucho. Era una especie de Robin Hood. Él había conseguido viviendas en las comunas más pobres de Medellín. En el convulso escenario de Medellín, en la década de 1970, una figura se alzaba desde la oscuridad, destinada a escribir una de las historias más impactantes del crimen organizado global. Pablo Emilio Escobar Gaviria, un nombre que evocará tanto admiración como repulsión. Hoy, desentrañaremos los primeros pasos de Escobar, explorando cómo un joven de origen humilde se convirtió en el líder de uno de los carteles más poderosos y temidos del narcotráfico. Yo creo que debemos como de asegurarnos un poquito, organizarnos un poquito y empezar a mandar muchachos a que quemen casas y a que hagan daños, esos políticos, esos senadores, en todas partes, hermano. Al militar que nos atropelle, al policía que nos atropelle, a los jueces que nos molesten, a los periodistas. O sea que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Para comprender el fenómeno Escobar, es crucial situarnos en el contexto de Colombia durante los años 70. Una nación marcada por una crisis económica profunda y una inestabilidad política alarmante. En esa época, Medellín era una ciudad de contrastes extremos. Mientras algunas áreas prosperaban, muchas otras se hundían en la pobreza y el abandono. La ciudad, que en tiempos pasados había sido un centro cultural vibrante, se estaba transformando en un lugar donde el narcotráfico y la violencia ganaban terreno. El país estaba sumido en una turbulencia política, con enfrentamientos entre grupos guerrilleros y paramilitares, y una corrupción que permeaba todos los niveles del gobierno. La falta de oportunidades y el descontento social proporcionaban un caldo de cultivo ideal para el surgimiento de líderes criminales que ofrecieran poder y recursos a cambio de lealtad. En medio de este caos, surgió una figura que, con astucia y brutalidad, se aprovecharía de la situación para construir un imperio criminal. En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. ¿Pero usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico? Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Pablo Emilio Escobar nació el 1 de diciembre de 1949 en el barrio de El Peñol, en Medellín, en una familia modesta de clase trabajadora. Su padre era un agricultor y su madre una profesora. Yo siempre me he quejado de que estábamos muy pobres. Espérese que yo crezco, mamá, espérese que yo le doy. Y ya con esa que él me iba a dar de todo, y así fue. Desde joven, Escobar mostró una combinación inquietante de inteligencia y ambición desmedida. Aunque sus primeros años estuvieron marcados por la pobreza, su determinación para escapar de esta realidad lo llevó a involucrarse en actividades delictivas desde una edad temprana. Pues mi familia no tuvo unos recursos económicos importantes y vivimos dificultades como las que vive la mayoría del pueblo colombiano, entonces no somos ajenos a esos problemas, los conocemos profundamente y los entendemos. Escobar comenzó su carrera en el crimen con pequeños robos y contrabando. La venta de productos robados y el contrabando de mercancías eran sus primeros pasos en un mundo de ilegalidad que pronto escalaría. Su habilidad para moverse en el submundo del crimen lo llevó a conocer a otros delincuentes que se convertirían en sus socios. La transición de Escobar de un pequeño contrabandista a un narcotraficante de gran escala no fue accidental. Utilizó su astucia para crear una red de distribución de cocaína que se extendía desde Colombia hasta los Estados Unidos y Europa. Tengo mi conciencia tranquila, jamás he enviado un solo kilo de cocaína a Europa ni he hecho ningún tipo de negociación con ningún europeo.
Sus primeros contactos con el narcotráfico incluyeron asociaciones con otras organizaciones criminales colombianas, pero su habilidad para el negocio y su capacidad para evitar la captura le permitieron consolidar su propio imperio. Esa empresa periodística que distorsiona la noticia, que le inyecta ese veneno morboso y dañino y que ataca a las personas. En realidad no quería ser duro en mis expresiones con el periódico El Espectador, pero ustedes han visto los ataques y las calumnias que ha estado lanzando últimamente contra nuestros programas. A finales de los años 70 y principios de los 80, Escobar estableció el Cartel de Medellín, una organización que rápidamente se consolidó como una de las más influyentes y temidas en el mundo del narcotráfico. La estrategia de Escobar para mantener y expandir su poder fue multifacética. Usó la violencia de manera despiadada para eliminar a sus competidores y neutralizar amenazas. Fue extraditado hacia los Estados Unidos otro miembro del Cartel de Medellín. Según las autoridades, naturalmente, se trata de José Rafael Abello Silva, conocido como el Mono Abello y considerado como uno de los hombres fuertes del Cartel de Medellín. El Cartel de Medellín orquestó una serie de atentados y asesinatos que sembraron el miedo en el país. A las 7:30 de la noche del 30 de abril del 84, un pistolero a bordo de una motocicleta roja tiró del gatillo de una ametralladora Ingram y asesinó al ministro de Justicia, Rodrigo Lara. Colombia tuvo muy pocas dudas sobre los autores intelectuales del golpe y de una vez desaparecieron las objeciones contra la puesta en vigor del tratado de extradición. Asesinado por 5 sicarios el juez Julio Manuel Castro Gil. Asesinado por sicarios en moto el magistrado Hernando Vaquero Borda. Cayó bajo las balas de los sicarios el juez Gustavo Zúa. Pero Escobar también sabía que para asegurar su control necesitaba ganarse el favor del pueblo. Construyó viviendas, escuelas y centros deportivos en los barrios pobres de Medellín, lo que le valió el apodo de Robin Hood en algunas comunidades. En el barrio Las Flores del municipio de Envigado se inauguró la cancha número 12 en el aspecto de la iluminación, obras que está entregando Civismo El Marche y el señor Pablo Escobar Gaviria. Para todos los deportistas y para toda la juventud del barrio Tejelo, y mi sentimiento de gratitud hacia todas las personas que colaboraron en los trabajos materiales para la construcción de esta cancha. Muchas gracias. La ideología principal de nuestro movimiento es civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos. El Cartel de Medellín no solo ejerció un poder violento, sino que también desarrolló un sofisticado sistema de sobornos y corrupción. Medellín se convirtió en el epicentro de la guerra del narcotráfico, con bombardeos, tiroteos y atentados que marcaron la vida diaria de sus habitantes. La corrupción y el crimen organizado corrompieron las instituciones gubernamentales y afectaron profundamente el tejido social del país. A esta hora, aquí sobre la carrera 28-27, frente a las dependencias del gas, acaba de estallar un poderoso artefacto. Aquí alcanzamos a divisar numerosos muertos y heridos. Se necesita con urgencia ambulancias. Podemos informar lo siguiente. Un camión repleto de dinamita fue colocado frente a las instalaciones del edificio del DAS. La vida y los crímenes de Escobar continúan siendo un tema de estudio y reflexión en el ámbito internacional. Así concluyen los primeros años de Pablo Escobar, una historia de ascenso meteórico en un mundo de crimen y corrupción. Desde sus humildes comienzos hasta su ascenso como el líder de uno de los carteles más poderosos del mundo, Escobar dejó una marca indeleble en la historia del narcotráfico. Su legado es un recordatorio de los peligros del poder desmedido y la corrupción, y su vida continúa siendo un tema fascinante y perturbador. Si este contenido te ha gustado, suscríbete y acompáñanos en futuros episodios, donde exploraremos más sobre los eventos y figuras que definieron la historia del narcotráfico.